Bien, entonces en esta clase vamos a continuar con las características del pensamiento filosófico latinoamericano y nos quedamos en esta pregunta. ¿Existe filosofía latinoamericana? No, por ahí les veo, no. A ver, ¿quién dice que no? ¿Por qué? No se olvide por qué, siempre por qué. Vamos a ver, Andrés. No por qué. Porque, porque no, o sea, no existe una filosofía propia, más bien es una imitadora del movimiento filosófico europeo y por ello se la considera inauténtica. Ya, entonces, no hay propiamente una filosofía latinoamericana, sino que la filosofía viene de Europa, por lo tanto, la filosofía tiene que estar dentro de estos cánones. Gracias. ¿Alguien más? Vamos a ver qué nos dice Natalia. ¿Qué opina usted? ¿Existe filosofía latinoamericana? Sí, no, pero sobre todo el por qué. O sea, para mí no, porque más nació como una crítica a lo que era la filosofía de países europeos. A ver, de nuevo, pero la última parte no la entendí, se me entrecortó. O sea, que para mí no es porque más es como una crítica a la filosofía europea. Ya, ok. Entonces, lo que usted piensa es que no es propiamente una filosofía, sino un análisis crítico de lo que se hizo en Europa. Bien, vamos a ver un último punto de vista y vamos a revisar un video que nos da cuenta sobre esta pregunta. ¿Existe filosofía latinoamericana? Vamos a ver qué nos dice. A ver, veamos. Sheila, ¿para usted existe una filosofía latinoamericana? Sí, Lice. ¿Por qué? Porque, o sea, no es como la filosofía europea, sino que se basa en otros aspectos. ¿Qué aspectos pondría usted como relevantes? Uno, nada más. Un aspecto que usted pueda decir, este aspecto es importante y que no se trata en Europa. Le dejo la pregunta. Puede ser que no sea tan sencillo la respuesta. Bueno, vamos a ver un video que intenta, bueno, es un desglose, es un trabajo filosófico. Detrás hay un trabajo largo, pero vamos a ver una partecita. Entonces, continuando con esta perspectiva. ¿Qué nos dice el video? ¿Qué quiere decir? ¿Existe o no filosofía latinoamericana? Ahí ya nos queda la duda. Este autor dice, es evidente existe pensamiento. ¿Sí? ¿Llega ese pensamiento a ser filosofía? Pero miren ¿cómo decirlo? Fuerte desde mi punto de vista lo dice. Heidegger plantea que la filosofía solo puede ser en alemán. ¿Qué está planteando Heidegger? Que entonces nosotros no pensamos, no tenemos criterio, no analizamos la realidad, o nosotros somos una copia del pensamiento europeo. Somos solo un punto de vista de lo que ellos dicen, entonces nos planteamos nosotros. Miren lo que plantea Heidegger. Obviamente, Heidegger tuvo una postura muy radical frente a esta perspectiva y dijo, la filosofía se hace en alemán y solo puede hablarse en alemán. Si usted quiere hacer filosofía, entonces tiene que plantearse desde este idioma. Bueno, ni siquiera la filosofía se creó en Alemania, pero los alemanes se sienten hereditarios desde el lenguaje de esta perspectiva. Aún así, entonces, ¿qué pasa con los demás pueblos? No piensan, no tienen criterio. Y la filosofía latinoamericana se ha planteado elementos que vamos a ver el día de hoy. Estos conceptos tienen que estar claros. Primero, dependencia. Hemos dependido no solo de conceptos externos, sino que hemos principalmente dependido de esta consideración de eliminar nuestro pasado.
Entonces, ¿cuándo inicia la filosofía latinoamericana? Cuando llegaron los españoles, cuando se crearon las primeras escuelas y colegios en América Latina, cuando intervino Roig, Sea, Dussel, cuando Bolívar Echeverría en el Ecuador planteó la filosofía. No, en realidad la filosofía latinoamericana parte desde otro punto de vista. No es el pensamiento propiamente europeo, porque si recordamos un punto importante, ¿cuándo nace la filosofía en Europa? No es que específicamente nace con Tales de Mileto. La filosofía en Grecia nace el momento en el que el ser humano trata de separar el mito del logos, trata de darle una explicación clara a su realidad. Y la realidad latinoamericana no es solo la búsqueda del origen, el principio, sino que es la búsqueda principal de la relación de lo que somos nosotros, una conjugación entre seres humanos con un bagaje histórico complejo y mezcla. Entonces, asumir nuestra realidad es fundamental, no eliminar el pasado, no comenzar de cero para acabar con esa dependencia. Concepto de colonialismo. No nos olvidemos, el colonialismo es el sistema político y económico por el cual un Estado extranjero domina y explota una colonia. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos eliminado el colonialismo, hemos salido del colonialismo, porque el colonialismo se dio cuando los españoles llegaron y nos conquistaron. Entonces nosotros creíamos que el momento de la independencia se iba a acabar todo tipo de colonialismo y no íbamos a depender más de Europa. Esa ha sido siempre la propuesta de nuestros pueblos a través de pensadores como los que se manifestaron ahí, Mariátegui, principalmente Simón Bolívar y todos los pensadores libertarios, por ejemplo, también Eugenio Espejo. Pero los pensadores latinoamericanos se dan cuenta de una cosa: no estamos en la actualidad en el colonialismo, pero sí en la colonialidad. No se olviden ir anotando estos conceptos. Si ya los tienen, mejor, pero si no, vayan complementándolos. ¿Qué era la colonialidad propiamente dicha? Ahí dice, hace referencia aquí a la situación de sometimiento y dominio de Europa, pero sobre todo, este concepto habla principalmente de el modo en que las experiencias de violencia, desigualdad, se han convertido en herencias históricas que influyen en los latinoamericanos hasta nuestro presente. Han producido perspectivas propias. ¿Qué pensamos nosotros, por ejemplo? En el Ecuador no hay progreso, no hay cómo sobresalir, hay que ir a otro país porque aquí no hay trabajo, no hay alimento. Esas ideas son ideas de colonialidad, porque son ideas introducidas desde perspectivas de que otros países tienen mejor calidad de vida. Eso es colonialidad, además de lo que ustedes pueden ver aquí, para que tengan en cuenta. Ese es un ejemplo claro de la perspectiva de colonialidad y por eso la imagen que yo pongo aquí. Tener en nuestra mente que lo extranjero es lo mejor. Como les digo, no es que usted no escuche la música que le gusta, no es que por eso voy a dejar de, qué sé yo, escuchar a los coreanos que les ha de gustar por ahí algunos. No es esa la idea, sino que es darnos cuenta que esos elementos no son lo mejor que podemos tener o que tenemos que ir a ese lugar para vivir en ese lugar porque ahí es lo mejor, sino que podemos implementar esos elementos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestro contexto, como elementos que nos puedan a nosotros identificar. Recuerden que ¿cuál era la pregunta propia de la filosofía latinoamericana? Es una búsqueda de identidad, es una búsqueda del ser latinoamericano, es una búsqueda ontológica, es una búsqueda de qué realmente es lo latinoamericano. Y para buscar lo realmente latinoamericano debemos apropiarnos de nuestra realidad histórica. Entonces, en cuanto a lo que nos decía, por ejemplo, al principio el compañero,
No, el pensamiento, no hay filosofía latinoamericana, porque la filosofía latinoamericana es o una copia de lo europeo o es lo que nos han implantado los europeos. Ahora, tomemos ese punto de vista de la filosofía nuevamente que decíamos al principio. ¿Qué es filosofía? Filosofía es amor a la sabiduría. Si es amor a la sabiduría, puede darse en cualquier contexto. Y si vamos a desligar lo religioso del pensamiento propio, entonces nosotros también podemos hacer filosofía. Pero debemos hacer una filosofía desde nuestro contexto, desde nuestra realidad. Una filosofía desde América Latina, que responda a las necesidades de América Latina. ¿Y cuáles son los problemas en América Latina? Primero, la colonialidad. ¿Y para qué vamos a hacer frente a esto? Concepto de decolonialidad. Vamos a realizar un análisis crítico. Por ahí decían, simplemente es una crítica del pensamiento europeo. Pero no va a ser una crítica simplemente del pensamiento europeo, sino que va a ser un análisis crítico del poder colonial, de la perspectiva en la cual todavía seguimos siendo colonialidad. Entonces, parte de este análisis. ¿Por qué razón? Porque si nosotros hacemos filosofía sin hacer un análisis crítico, el pensamiento filosófico va ahí sí a ser copia del europeo. Por lo tanto, la decolonialidad como análisis crítico del origen del poder colonial no es para quedarnos en el análisis. ¿Cuál es la crítica, por ejemplo, a la postura ecuatoriana y latinoamericana? Que somos o nos quejamos mucho de nuestra realidad y que no pasamos del quejarnos. Si vemos otros países también tienen esta perspectiva. Obviamente no todos y muchos de los europeos no, pero hay muchos países europeos que tienen mucha esta consideración. Ahora, ¿cuál es el plus que debemos darle? La idea no es que usted se queje, no, que triste, que feo, no hay trabajo, que no hay cómo acceder a la universidad, está muy complicado, sino que generemos propuestas a base de o en base de este análisis crítico. ¿Qué dijo la filosofía latinoamericana? Primero vamos a asumir nuestra realidad. Somos países que realmente han tenido un contexto histórico de colonia. Nos han oprimido, nos han dominado. No nos vamos a complejar por eso. Vamos a asumir esa realidad. Vamos a asumir nuestro mestizaje, nuestra realidad cultural. Vamos a analizar los elementos europeos que son mejores. No vamos a eliminar todo. La idea no es eliminar todo, sino vamos a principalmente generar un conocimiento que sea propio para nuestro pueblo. ¿Y cuál es el problema principal en América Latina? Y lo es hasta ahora. Las cuestiones políticas. Es verdad que hay filósofos que hacen filosofía de la ciencia, que también es sumamente importante y necesario, pero sobre todo el punto es, o el punto inicial, un análisis crítico del poder colonial. ¿Para llegar a qué? A la emancipación. ¿Y cómo nos emancipamos? Como dice Leopoldo Sea, a través del espíritu crítico. El espíritu crítico no es solo criticar lo europeo, sino el espíritu crítico, como dice ahí, es propio de todos los pueblos. Es la capacidad de seleccionar. Es esta capacidad principal de seleccionar en función de nuestro propio modo de ser. Entonces, Leopoldo Sea nos está diciendo critique todo lo europeo y eso es la filosofía, sino que está diciendo que a través del espíritu crítico vamos a tomar los elementos que más nos gustan, que más nos conviene, sobre todo, más que el gusto, es lo que nos conviene en base a nuestro propio modo de ser. Por lo tanto, ¿qué debemos delimitar en una primera instancia? ¿Cuál es nuestro modo de ser? ¿Qué es propiamente el ser latinoamericano? ¿Qué significa ser latinoamericano? La pregunta inicial, por lo tanto, creo yo, no es si existe o no filosofía latinoamericana. La filosofía tiene que ser sin más, sin ser filosofía europea, alemana, latinoamericana, tiene que ser filosofía, es decir, un análisis y una búsqueda del conocimiento. Y el latinoamericano en general siempre ha estado también dentro de esa postura. Hay muchos intelectuales que han buscado el conocimiento. Tal vez lo han buscado dentro de los mismos cánones europeos, sí, pero han buscado conocimiento. Significa que debe haber un ser latinoamericano,
que está en búsqueda del conocimiento, que está como se veía en la primera parte, que es la filosofía, el amor por la sabiduría. El latinoamericano también ha estado buscando la sabiduría. Y para emanciparse, para romper esas cadenas de la colonialidad, ¿qué debemos hacer? Debemos principalmente tener un espíritu crítico, no asumir las cosas por asumirlas. No ese, por ejemplo, ese sueño estadounidense, ese sueño americano de supuestamente yo voy y trabajo en Estados Unidos y la vida se mejora. No es esa la idea. La idea del latinoamericano es plantearse principalmente una necesidad desde nuestro punto de vista. Entonces, primero, noción de colonialismo y colonialidad. Diferencias entre los dos. Emancipación como concepto. Concepto de centro y periferia. No se olviden. Voy aquí a plantear por si acaso no nos quedó claro cuando estuvimos viendo el centro y la periferia, mientras ustedes toman nota de lo que es la emancipación. Centro, dice el filósofo Enrique Dussel en su texto Filosofía de la Liberación, que el centro es el lugar predominante. Es un lugar predominante donde no hay contradicciones, en el que existe supuestamente completa racionalidad. ¿Qué es propiamente entonces el centro? Como veíamos en esta imagen obtenida del texto de Enrique Dussel. El centro son esos países que creen que tienen la razón, donde todo se guía a través de la razón. Por eso es que veíamos los conceptos anteriores. Si recuerdan, cuando veíamos las clases anteriores sobre la razón como lo absoluto y el sujeto como el modelo moderno. ¿Por qué razón? Porque estos países, Estados Unidos, la Europa Central, Japón, son países que se consideran lugares predominantes de la racionalidad. El término incluye el espacio político en el que surge el mercado económico. Entonces tienen una idea, este lugar predominante, principalmente de poder. Y el poder es principalmente o fundamentalmente económico. Ligado mucho al mercado, al libre mercado y todas estas propuestas de los Estados Unidos y Europa. No quiere decir que no funcione el modelo de los Estados Unidos y el europeo. No quiere decir que América Latina tiene que pelearse entre y no debe generar una relación o que no debemos pensar en la razón como modelo. Quiere decir que el centro piensa que ellos, a través de su poderío económico, son predominantes. Por lo tanto, la racionalidad la tienen ellos. Y todos los países que no están dentro del centro, por lo tanto, no tienen racionalidad. No sé si me explico a esto. No quiere decir que ellos sean la razón y nosotros no. Quiere decir que ellos creen que tienen la razón y los demás países no. ¿Cómo se llaman los demás países que no están dentro del centro? Son la periferia. ¿Y qué dice y cuáles son estos países? Los que pueden ver en la imagen, periferia. La periferia, América Latina, el mundo árabe, África, India. ¿Cómo los delimita Enrique Dussel? Señala que la periferia es el espacio relegado, que ha sufrido dominación, dominado, excluido, oprimido. Pero que también es el lugar en el que surgen nuevas ideas creativas y en el que nace la filosofía como necesidad de estudiar su propio contenido. La periferia nace aquí la filosofía no como el afán de alcanzar la razón, ni como la perspectiva de alcanzar la ciencia, sino principalmente aquí nace la filosofía como necesidad. Si hemos sido países oprimidos, dominados,
No es para que nosotros pensemos, pobrecitos lo que hemos sido dominados, pobre América Latina, sino que de esa misma necesidad y de esa misma perspectiva nace la pregunta, ¿qué es el ser latinoamericano? Es decir, nace la necesidad de estudiar, de generar un estudio del propio contenido, de la propia realidad. Estudiar su propio contenido. Las periferias, ya vemos, pueden ser estos países que se designan en la imagen, y las periferias buscan entender la desigualdad del centro hacia la periferia. Esta periferia, este concepto de centro y periferia de Enrique Dussel, trata de identificar no para que nos pongamos en el término de que pobrecitos que somos, sino sobre todo para entender cómo podemos guiar una filosofía desde nuestras necesidades. ¿Y cuál será el camino fundamental para llegar a este conocimiento? La educación. La educación liberadora. Enrique Dussel es parte de esto que se llama la filosofía de la liberación. La filosofía liberadora y esta educación liberadora trata de una forma de entender la educación en la que la horizontalidad, en la que todos somos iguales y las relaciones humanas son las que guían. Por lo tanto, implica principalmente el diálogo. Es tratar de eliminar lo que se ve en la imagen. Nosotros entendemos o vemos por esto la educación. El profesor nos dice qué hacer y esa es la única verdad que existe. Los europeos nos dicen y los estadounidenses sobre todo, que son más claros, nos dicen que su modelo económico, político y social es el mejor y que vivir en Estados Unidos es la gloria. Por lo tanto, América Latina se plantea su visión en base a esto. La educación liberadora y el modelo liberador, desde la perspectiva de la filosofía latinoamericana, es romper esta visión y tratar de generar una educación a través del diálogo, de la reflexión, de las propuestas, no a través de la imposición de contenidos. ¿Sí? Es verdad, nosotros vemos conceptos porque son conceptos que realmente lo han visto o si no lo han visto es importante que lo conozcan, pero el diálogo y sus propuestas es lo más importante. Tal vez por el tiempo no siempre podemos dialogar de la mejor forma y sobre todo en este medio, pero ustedes deben ir generándose preguntas. ¿Para qué me sirve realmente lo que estoy estudiando? ¿Es solo para llegar a la universidad y obtener un trabajo, para tener dinero o para aportar realmente al cambio de conciencia en la sociedad? Y la educación debe ser eso. Bien, jóvenes, hemos visto algunos conceptos. La siguiente clase estaremos realmente ya cerrando esta perspectiva y relacionándolo con otra visión a la crítica del pensamiento europeo para entender un poco más esta llamada filosofía latinoamericana. Bien, jóvenes, nos vemos en la hora, nos toca ciudadanía. Bien, jóvenes, suerte, que tengan